Oye, Mos, ¿toda esta pseudo-espiritualidad es una invención del ego para distraerte o solo es un accidente que se fue dando? No lo sé, querido amigo. ¿Cómo saberlo? Si lo estás planteando desde la visión del el curso de milagros, todo lo que esté fuera de Dios es una invención. Incluso los amaneceres donde tú estás pacíficamente disfrutando con tu café, también sería una invención de nuestras mentes. Un bebé que nace y que tienes en tus manos y que no hay en ese momento ningún aspecto de dolor ni sufrimiento, solamente amor, ese bebé también, querido tímido infiel, de acuerdo a la visión metafísica del curso de milagros, también es una invención. Todo lo que ven tus ojos es una invención, no solamente la pseudo-espiritualidad. Los conceptos de espiritualidad también son invenciones. Es decir, depende de dónde estemos parados, querido amigo. Si lo hacemos desde el curso de milagros y estamos hablando sobre invenciones, pues en el aspecto más crudo tendríamos que decir todo lo que esté fuera de la abstracción llamada verdad es una invención. Cualquier cosa que pongas. Cuando algo es muy concreto, es algo ilusorio. Y si estamos hablando de pseudo espiritualidad, que es algo muy concreto, pues estamos hablando de una invención. Pero también algo muy concreto como puede ser la comida que todos los días ingieres o respirar y hacer tus prácticas de yoga. Todo eso, o sea, tenemos que ser mucho más, digamos, estrictos en las descripciones que plantea el curso de milagros a nivel metafísico. Ahora, por otro lado, podrías decir, bueno, la pseudoespiritualidad, ¿qué opinión nos merece como practicantes de un sistema que nos lleva al uso de la razón para llegar a la paz, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues tenemos que ver, pseudoespiritualidad sería como una apariencia de las prácticas de la espiritualidad, pero también qué es espiritualidad. Y vamos a tener otra vez otro de los grandes conceptos antiguos y ambiguos. ¿Cuántas espiritualidades existen? ¿Solamente hay una o hay muchas? ¿Se siguen creando espiritualidades o ya se cerró la fábrica de espiritualidades? Hay espiritualidades de Oriente, de Occidente, hay espiritualidades que son dualistas o que son semidualistas, hay espiritualidades que utilizan rituales y hay otras que no utilizan nada. ¿Cuántas clases de espiritualidad existe, querido amigo? ¿Cuántas? Entonces, primeramente, plantear qué es la espiritualidad nos pone en un predicamento. Y luego de ahí que pretendamos decir que hay pseudo espirituales o espiritualidades, querría decir que hay unas que sí son ciertas y otras que son de mentira. Pero ¿cuáles son las espiritualidades de verdad? ¿O cuál es la espiritualidad de verdad? Yo te aseguro que no nos pondremos de acuerdo, ¿eh? Si yo les lanzo la pregunta, ¿cuál es la espiritualidad verdadera? ¿Tú qué responderías? Y te aseguro que habría muchas respuestas, muchísimas. La del ser, la de Dios, la del perdón, la del Tao, la del Advaita. Hay muchas respuestas. No es tan simple, ¿no? Podemos jugar y decir, bueno, la única espiritualidad verdadera es la del ser. Por lo tanto, una pseudo espiritualidad es la que habla de algo diferente al ser, pero parece ser el ser. Ya tienes una pseudo espiritualidad, ¿no? Pero tendrás que definir primeramente cuál es la base. Espiritualidad tendrá que ser, quizá como concepto, que el centro de nuestra vida es el espíritu, o el centro de la existencia es el espíritu, o el ser espiritual es el centro de todo. Pero ese es un concepto válido para todos, o simplemente es una forma en la que nosotros nos sentimos
cómodos y explicativos en algo que no podemos ver, porque el ser no lo puedes ver. Entonces, ¿espiritualidad es lo que no ves? ¿O espiritualidad es lo que ves con algunos tintes que tengan que relacionarse con ciertos rituales? Por ejemplo, un espiritual es aquel que da de comer a los necesitados, o a eso le llamamos politiquería. ¿Ves? O sea, los comportamientos son espirituales. La espiritualidad también tiene un ámbito de ética y comportamiento. La espiritualidad es la ciencia. La espiritualidad es la filosofía. ¿O están separadas? Espiritualidad, ciencia y filosofía. ¿Están unidas? ¿Están separadas? ¿Dónde están? ¿Cómo se produce la espiritualidad? ¿La espiritualidad es algo del ser humano? ¿O también los animales y los pajaritos tienen espiritualidad? La espiritualidad necesita de la conciencia. ¿Tienes que ser consciente para ser espiritual? ¿O no necesitas la conciencia? Son preguntas que no nos hacemos, pero que yo me las estoy haciendo constantemente cuando me enfrento a los temas de la espiritualidad. Entonces trato a veces de plantear un marco sobre en dónde nos vamos a mover. Nos vamos a mover en que el espiritual es aquel que reconoce que el ser es su centro, por ejemplo. Pero ese es el juego que yo les planteo. No va a ser el juego que quieran plantear todos los demás. Alguien me va a decir, no, pero es que también el espiritual debe de meditar, y el espiritual debe de comer, o debe de dejar de comer, o debe de leer libros, o no los debe de leer. Esa es la pregunta que yo les dejo, queridos amigos. Antes de definir la pseudoespiritualidad, para ustedes, ¿qué es la espiritualidad? Y veamos si todas las respuestas son exactamente la misma. ¿Qué opinan? Déjenmelo aquí en los comentarios.